Hola a todos, los spinners son el juguete de moda, así que en el vídeo de hoy te enseño a hacer mis diseños originales de spinners que puedes hacer en casa. Con gomas de borrar, canicas, imanes y silicona podrás hacer los spinners más originales. Y si eres nuevo o nueva por aquí, mi nombre es Sonia y te doy la bienvenida a Gustamontón. Y para que no te pierdas ningún vídeo, te invito a que te suscribas al canal y luego pincha en la campanita para que te lleguen todas las novedades que se publican. Es totalmente gratis. El material principal que vamos a utilizar para hacer los spinners son rodamientos como estos, también llamados rolineras. El nombre imagino que varía dependiendo del país. Estos rodamientos son muy baratos y los puedes comprar en ferreterías o por internet. También necesitamos alcohol y un algodón para siempre limpiar antes de pegar. El primer spinner que te voy a enseñar a hacer es súper fácil porque solo necesitas 4 rodamientos y canicas. Para pegar lo ideal es utilizar cualquier pegamento que sea extra fuerte. En este caso la pistola de silicona no da buen resultado, así que antes de pegar limpia muy bien con alcohol los rodamientos y fíjate cómo no toco con los dedos la parte exterior que he limpiado para que todo pegue perfectamente. Para que los spinners giren más rápido, siempre vamos a quitar esta parte por ambos lados del rodamiento. Y ahora lo vamos a personalizar un poco pegándole por un solo lado canicas. Y muy importante, antes de pegar las canicas las vas a limpiar muy bien con alcohol y las vas a tocar lo menos posible. Por cierto, me encantaría que me dejaras en los comentarios cómo se llaman a las canicas en tu país. Yo por ejemplo conozco solo 2 formas de llamarlas. En España se les llama canicas y en Venezuela se les llama metras. Y volviendo al vídeo, es muy importante, como puedes ver, limpiar muy bien el agujero de cada rodamiento. En este caso las canicas sí se pueden pegar con la pistola de silicona o también las puedes pegar con pegamento extra fuerte. Y ya has visto lo fácil que se hace este primer spinner y que el resultado ha quedado genial. El segundo spinner a mí me encanta y es genial para llevar a la escuela porque se hace con gomas de borrar. Este spinner se lo quiero dedicar a mi queridísima Venezuela. Para saber lo que se va a cortar en la goma de borrar, pon encima el rodamiento y la marca la puedes hacer con lápiz o con bolígrafo. Luego vas a cortar con el cúter. Mis gomas de borrar son un poco más anchas que el rodamiento y voy a solucionar ese problema antes de pegar poniendo por debajo una moneda. De esta forma quedará más alto el rodamiento para poder compensar que la goma de borrar es más ancha. Recuerda siempre antes de pegar limpiar muy bien el rodamiento con alcohol y ahora sí, con el pegamento extra fuerte aplicándolo generosamente ya puedes pegar las gomas de borrar. Ahora quita los aros del rodamiento y en el centro ya puedes pegar lo que quieras. En este caso yo voy a pegar un botón por delante y por detrás. Este spinner lo tienes que hacer sí o sí porque es ideal para llevar a la escuela. No dejes de hacerlo. Si quieres hacer un spinner totalmente diferente, te invito a que hagas este spinner con imanes. Estos son los imanes que yo he conseguido y voy a utilizar de 2 en 2 porque dan justamente el ancho del rodamiento. Los imanes tienen polos positivo y negativo. Como ves, los polos iguales se repelen y los polos diferentes se atraen. Esto es muy importante tenerlo en cuenta antes de pegar los imanes al rodamiento. Como voy a trabajar con imanes de 2 en 2, primero los pego entre sí. Antes de pintar los imanes y para que agarren muy bien la pintura, límpialos muy bien con alcohol. Los imanes los puedes pintar con pinturas en spray o con barniz de uñas, pero si aplicas primero una capa de imprimación universal como estoy haciendo yo, luego te permite pintar con pinturas acrílicas. Una vez pintados los imanes, de esta manera identifica los polos. Y luego vas a hacer una marca pequeña ya sea en los polos positivos o negativos de los 3 imanes. Este paso es importante hacerlo bien porque de eso va a depender que después el spinner se mueva con facilidad cuando se le acerque un imán.
este spinner lo que le pego en el rodamiento por ambos lados son estas cuentas o abalorios que se utilizan para hacer pulseras y que encajan perfectamente en el centro. Y ahora al acercar el lado de un imán que tenga el mismo polo, el spinner se moverá solo. Este spinner es genial para impresionar a los amigos. Y por supuesto no podía faltar un spinner hecho con silicona caliente. Y para que tú también puedas hacerlo, comparto contigo esta plantilla, que te dejo el enlace para que te la puedas descargar en la caja de información de este vídeo. Recorta la plantilla y la vas a pegar encima de cartón grueso, luego la vas a cubrir con plástico, puede ser cinta adhesiva gruesa o el plástico adhesivo que se utiliza para forrar libros. También corta en cartulina una tira larga que mida de largo 25 centímetros por 1 centímetro de ancho. Esta tira la vas a cubrir totalmente con cinta adhesiva y la vas a ir pegando sobre la plantilla poco a poco por dentro de la línea, ayudándote con la pistola de silicona. Lo que estamos haciendo aquí es un molde, así que es muy importante que apliques un cordón grueso de silicona caliente. Te quedaría así y es muy importante que la unión del comienzo y el final la cubras con cinta adhesiva. Ahora perfora y ensancha los 3 agujeros que están en los extremos. Aplica por dentro algo que sirva de antiadherente, puede ser vaselina, aceite, crema, y aplica el molde una buena capa porque de esto va a depender que después puedas despegar el spinner con facilidad. Ahora vas a situar en el centro del molde el rodamiento y lo vas a sujetar allí con pequeños puntos de silicona caliente. Luego a los lados pega las canicas. Y ahora poco a poco vas a ir rellenando cada uno de los lados con silicona caliente. Cuando hayas terminado de rellenar un lado ya puedes pasar al siguiente. Este spinner, como puedes ver, está quedando genial, pero me parece que pegándole algo alrededor va a quedar mejor, así que he optado por pegarle esta goma elástica. Y en el centro, sin duda alguna, lo que le queda mejor es pegarle una canica. Como siempre, espero que hayas disfrutado del vídeo de hoy. Me encantaría saber cuál spinner te ha gustado más. Si te ha gustado el vídeo, regálame tu like y sería genial que compartieras el vídeo con tus amigos. Te deseo que pases un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós.